Río de la Plata. Milón. Esta pieza que acaban de bailar Cristian y Liliana, que no es propiamente un tango, es un vals, pero forma parte de ese folclore argentino que se quedó en nosotros, y no propiamente por la muerte de Gardel en el 35. Eso ya estaba aquí, el tango ya estaba aquí cuando Gardel vino y cantó. Bien, estamos conmemorando 100 años del nacimiento de dos personas que estuvieron, dos personajes, uno de la literatura y otro de la pintura, destacados cada uno en su campo aquí en Colombia, y particularmente en Antioquia y en Medellín. Manuel Mejía Vallejo y Dora Ramírez. Dora Ramírez, suegra de Manuel Mejía Vallejo. Ella nació en Medellín el 18 de junio de 1923, hace 100 años. Y Manuel nació 2 meses antes, el 23 de abril de 1923. Manuel Mejía murió el 23 de julio de 1998, hace 25 años, y Dora Ramírez murió en 2016, el 24 de marzo, hace 7 años. Dos personajes sumamente recordados y unidos por el arte y en particular por el tango. Para hablar de ellos, sobre ellos, me acompañan aquí, bueno, ya fueron nombradas, pero volvamos a saludarlas. María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, y bajo cuya custodia está la obra de Dora Ramírez, una artista, repito, bastante destacada de nosotros. Y María Clara Ramírez, Echeverría Ramírez. María Clara Echeverría es
cuñada de Manuel Mejía Vallejo, ella es hermana de Dora Luz Echeverría, quien era la esposa de Manuel Mejía, hija de Dora Ramírez, la pintora y bailarina de tango. Pues en las dos cosas se destacó Dora Ramírez y fue reconocidísima tanto en su pintura como en su forma de bailar el tango o el folclore argentino, porque no es solo el tango, es también el vals, la milonga, el fox, qué sé yo, el candombe. Buenas noches, bienvenidas por acompañarnos aquí y muchas gracias por eso. Buenas noches a todos, muy contenta, qué linda está la plazuela San Ignacio, el clima está ahí como detenido, seguramente esperándonos y acompañándonos de la mejor manera para tener una bonita conversación. Muchas gracias a María Clara, a ti, Luis Alirio, y a todos los que se han detenido un momento en el tráfico y en sus vidas para escuchar. Bueno, buenas noches, Luis Alirio, María Rosario. Esta plazuela es una historia pues hermosísima, la recuperación de la plazuela gracias entre otras al proyecto que ha desarrollado con Fama. No le estoy haciendo propaganda, pero cuando éramos estudiantes de arquitectura veníamos a dibujar la plazuela, ¿sí? Era como el hito, pues uno de los hitos arquitectónicos y políticos. Entonces qué lindo ver esto, digamos, yo hablo de territorializado, ocupado, marcado por la ciudadanía. Entonces, muy rico estar aquí en la noche hermosa. No dije de ella que es investigadora, profesora emérita de la Universidad Nacional, urbanista. Bueno, hablemos de Dora Ramírez, su mamá. Es innegable que la vida de estos dos personajes estuvieron unidos casi desde que nacieron. Cumplen 100 años este año de haber nacido. A los 2 meses prácticamente, un poquito menos, nació Manuel Mejía y a los 2 meses nació la suegra. Sí, pero antes de nacer la suegra, nació la suegra, pero antes de ser suegra era amiga de Manuel, ¿sí? Y yo quiero rescatar eso porque más que suegra, la casa de Caracas, que era una casa que quedaba donde hoy es la Avenida Oriental y queda en la parte nueva de la Clínica Medellín, que tampoco ya es Clínica de Medellín, ¿cierto? Esa casa era como un punto de llegada de todos los artistas de Medellín, era un punto de llegada cultural muy fuerte, y en esa época se conocieron Manuel y mi mamá. Fueron muy amigos, allá iba Oscar Hernández, iban todos los escritores, poetas, locos, ¿cierto? Se fue en sentido el grupo de nadaístas, iba todo el día a la casa. Nosotros éramos 6 hijos, pero la casa era una casa abierta a la cultura, nunca oculta a los hijos. O sea, mi mamá siempre fue transparente, su vida fue muy transparente. En la esquina de la casa de nosotros, en la parte de arriba, en Caracas con el Palo, quedaba el Instituto de Artes de la Universidad de Antioquia. Ahí empezó mi mamá clases de pintura cuando mi hermano tenía 6 años. Entonces, digamos que antes de ser suegra, yo creo que ese tránsito pues es importante, que Manuel sea el esposo de mi hermana, pero antes fue toda esa vida cultural que había en esa casa. Entonces yo quiero como irme hacia atrás para entender lo que significó, digamos, una actividad cultural muy importante que se desarrollaba. Claro que la casa suya era como la casa de la cultura de Medellín. Sí, a 2 cuadras del Capitolio. Sí, entonces eso, como rescatar ese mundo, ese momento donde ella daba clases de pintura infantil, donde estableció vínculos con la Biblioteca Piloto e hizo unos murales, que todavía hay uno que existe allá en la Biblioteca Piloto con los niños de sus talleres, digamos, de niños de pintura. La casa era vida cultural todo el tiempo, más todo el mundo universitario de nosotros, pues que era tremendo, ¿cierto? Entonces, digamos, a Dorita, que está por allí, le tocó esa casa, ¿cierto? A Clara también, Clara Rodríguez. Entonces, eso, y luego ya cuando entra a la universidad Dora, mi hermana, ya sí establece otro tipo de relación y ya se casan. Entonces, digamos que hay como una cercanía de muchas dimensiones, ¿sí? Me parece importante como mostrarlo. ¿Y qué conoce usted de esa historia? No, porque usted ha investigado bastante sobre Dora Ramírez, ¿cierto? Sí, pues no tanto como uno quisiera, ¿cierto?
Creo que además el tiempo ha pasado, no aprender nuevas cosas, y me parece un tiempo muy propicio para hablar nuevamente, investigarla y mirarla. Además mirarla independiente por sí misma, en toda esa fuerza creativa. Ella fue realmente una artista integral, también como todas las mujeres de su época, incomprendida de muchas maneras. Creo que Dora es una artista integral porque trasciende de la pintura al escenario, al performance prácticamente. Y como decía María Clara, ella no tuvo nunca la necesidad de independizar su taller artístico de su vida cotidiana, inclusive el patio central, el centro de la casa era también su taller. Ella contaba pues que los niños siempre estaban alrededor haciendo ruido, jugando, y eso para ella jamás fue un motivo para pensar que necesitaba silencio o distanciarse de sus hijos, porque siempre fue muy cercana y no tuvo ningún misterio. Como artista era como una artista sin misterio, que también era bellísimo. No había problema, era tan consciente de la dificultad de la gestión de la cultura y del quehacer del arte, que tenía además, estaba llena de dichos, de frases, todos supremamente cercanos. Entonces cualquier problema decía, no, mi hija, pero es que todo da tanta brega que es mucha gracia que cualquier cosa salga. O cuando le daba alegría que uno llegara y decía, vea, llegó la parva. Porque no había misterio. Independiente, pues Manuel era también una figura, por supuesto, monumental. Además era un hombre, eso le ayudaba un poco. Pero también era un hombre muy cercano. Puedo decir que era parte del grupo de literatura juvenil de La Piloto, y sabíamos dónde vivía Manuel Mejía Vallejo, cuando vivió en la calle Caracas, cerca de un anticuario que se llamaba El Siglo de la Paz. Él vivía al frente y eso lo sabíamos, y los muchachos íbamos caminando y tocábamos, vamos a tocar la puerta a don Manuel, le tocábamos la puerta, de eso eran, no sé, también 11:30 de la mañana, nos abría, nos hizo pasar y conversamos un ratito y nosotros nos sentimos tan felices pues que nos hubieran hecho la puerta a Manuel Mejía Vallejo. Él estaba vestido perfectamente, con la camisa apuntada hasta el último botón. En esa época no usaba corbata, sino una especie de, como de dos tiritas como de texanas, como de cuerito. Ya tenía su vaso de ron servido y hablamos un ratito. Y si los muchachos hubiéramos sabido dónde vivía Dora, pues le hubiéramos podido también tocar la puerta y ella nos hubiera recibido. Y creo que eso es tan lindo de Medellín, de esa época, como un asunto sin misterio, abierto, cercano. A Dora Ramírez le tocó vivir una época bien difícil. Si todavía las mujeres en este país luchan por la defensa y rescate de sus derechos, imagínense ustedes en esa época. Y a ella le tocó a codazos abrirse camino en lo que quería hacer. En ese tiempo casi que las profesiones, los profesionales eran hombres. Eso estaba casi que velado a las mujeres, y lo de ser artista también. Entonces las mujeres tenían que contentar con los cuadros ornamentales que tenían en sus casas. De pronto, algunas que otras tendría obras de arte de grandes artistas. Eso cómo fue realmente, ella cómo contaba esa manera de vivir de esa época, y ella abriéndose paso. Le tocó tan duro como a Débora Arango, por ejemplo, la criticaban tan duramente. A ver, varias cosas, ¿sí? Mi mamá tenía 3 hijos, eran una familia, digamos, que se llama en esta sociedad, de alta sociedad. Yo no sé qué quiere decir eso, pero así es que se llama, ¿cierto? Y se le dio por el arte. Entonces lo primero fue como el rechazo de su grupo social, ¿cierto? O sea, era como esta se enloqueció. Tiene 3 hijos y se le dio por pintar. Mi hermano menor ya había entrado al colegio, tendría por ahí unos 5 años o 6,
Y nosotros, pues todos éramos escolares, y ella empezó a estudiar allá en el Instituto de Arte, se llamaba, no era el Instituto de Arte, pero bueno, de la Universidad de Antioquia, que quedaba ahí en esa esquinita. Ella salía por las noches y iba a estudiar, pero era como la loca de la familia, como a esta se le dio por eso, sabiendo que vive en una familia muy prestigiosa, muy prestante, muy lo que sea. Y luego se separa. Entonces se separa de mi papá, y cuando se separa, pues obviamente en esa época los que éramos hijos de separados en este tipo de colegios, voy a decir una palabra, burgueses, ¿sí? Éramos como vistos como hacia un lado, ¿sí? Ya eso ya de hecho también había la locura de mi mamá, según la gente la locura, afortunadamente ella era amiga de Fernando González, el papá, eran muy amigos, y entonces él le decía, vive tu verdad. Vive tu verdad. Y yo creo que muchachos jóvenes que están por acá, lo que hay que hacer es vivir tu verdad, que lo dice Manuel Mejía Vallejo. Dicen que viva a mi modo, nadie morirá por mí. Pues creo que eso es una cosa importantísima. Ella sabía, mi abuelo era un abuelo tradicional, pero siempre le dijo, yo confío en usted. Tranquila amiga, que yo confío en usted, a pesar de ser muy, muy conservador en su manera de pensar. Entonces tenía eso. Pero pues digamos hubo como un rechazo primero de todo lo social. En lo artístico, pues ella empieza a pintar, y yo creo que ella logra una cosa muy bonita, ella nunca lo dijo, pero que fue que se desprendió de la intelectualización del arte. Digamos, no hizo como, no era, tengo que estar aquí en el cuento, en el discurso, en el papel del arte, en lo que la tendencia moderna podría decir que debía hacerse de arte, ¿sí? Y ese desprenderse, pues también desprenderse de todas las cuestiones, digamos, de curadurías y de galerías, fue también importante. Entonces, sí, ella fue de alguna manera muy sutilmente, porque era como decía uno con su nadadito de perro, como decimos nosotros, muy suavemente, abriendo el camino y haciendo lo que siempre hizo, lo que quiso, en el buen sentido, absolutamente correcta, pero todo el mundo la juzgaba. A mi mamá le llegó, a mi abuelo le llegó un anónimo, diciéndole que le quitaran sus 6 hijos, que por cómo que una mujer de sociedad estaba llevando a gente tan extraña, llevando gente con amantes supuestamente, porque iban los intelectuales con sus parejas a la casa. La casa era una casa de diálogos permanentes sobre la cultura, sobre lo que pasaba con Oscar Hernández, imagínense, ¿cierto? Conversando y charlando con Manuel. Entonces, que le quitaran los hijos porque estaba dando un ejemplo inmoral a sus hijos. Esa era la época. Y mi mamá fue lo más correcta, digamos, en términos de su comportamiento, ni siquiera se tomaba un guarito. Cuando salían por ahí, decía, vean hija, como yo no tomo, yo acepto el primero, y cada que me van a decir, yo digo, no, todavía tengo, nunca tomó. Pero era pues así, pero así era la sociedad, o sea, la rechazaban porque era una mujer que se dedicó a eso, y que parecía como que era muy raro que fuera intelectual o así. Sí. Eso no es privativo de nosotros, es decir, ese tipo de pensamiento conservador, junto con el pensamiento católico, pues ocurrió en toda América Latina y en Europa, y nosotros heredamos eso. Y en el tiempo en que ellos nacieron, pues aquí gobernaba el Partido Conservador, que gobernó más de 30 años, desde 1886 hasta 1930, cuando llega la presidencia un liberal, pero las cosas socialmente seguían lo mismo. Y incluso hasta hace poquito, pues todavía tenemos, no, es que incluso todavía ve uno mentalidades en muchas partes de Antioquia que parecen de los años 30, de los años 40. ¿Qué piensa usted de eso? Que me imagino que tiene una posición sobre eso. En la obra de Dora uno puede ver esas búsquedas y esas transformaciones. El primer autorretrato que ella hace es un autorretrato de medio perfil. Ella está perfectamente vestida, como con una chaqueta, una camisa ocre, y los colores que utiliza son en una paleta terrosa. Es un bellísimo autorretrato, pero ella luego, cuando empieza a pensar en los mitos y a pintar esos mitos a grandes estrellas del cine, que además ella tiene
condición pictórica maravillosa porque no los muestra de carne y hueso, sino que los muestras en la pantalla, o sea, carteles tiene la cara blanca, Libertad Lamarque también, o sea, como se ve en el periódico o en la gran pantalla de cine. Y ella se pinta, ella no lo incluye en la serie Mitos, pero sí es un autorretrato en donde ella abre la ventana, medio cuerpo está completamente visto y además sobresale esa ventana, o sea, ella ya casi que nos estaba anunciando, o sea, ella se iba a salir ya del cuadro próximamente. Y pasa al escenario y empieza su vida como bailarina, pero más que eso, es una mujer autoafirmándose, es una mujer viviendo su verdad, viviendo su vida en plena libertad. Como decía María Clara, ella sabía que el mundo del arte era supremamente machista, que hasta hace muy poco había una categoría para las mujeres pintoras y les tocaba, era de pintura de señoras, o sea, lo que hacían las mujeres que se dedicaban a la pintura era como de pintura de señoras, eso le tocó a Ethel Gilmore, le tocó a Magdalena Vélez, le tocó a Dora, por supuesto. Además Dora también hace una serie importantísima que es la serie de las horas, donde ella revisa el bodegón, pero además lo vuelve crítico, se burla de él. Por un lado sí vive la vida hogareña con amor, pero por el otro lado mira con sorna un poco esa vida estrecha del chismorreo. Hay una obra que se llama Lengüitas para la hora del té, y ella está ahí como metiendo baza un poco, por eso Botero también la admira mucho en su momento. Ella se hace muy amiga de Fernando González, de Fernando Botero, también es muy cercana a Débora Arango, pero ella no hace alarde de eso, vive para sí misma, vive para sus hijos, para el público, el círculo que la admira y la quiere, y con el paso de los años pues la vamos alcanzando. La obra de ella le han dicho que es el sentido mismo del color, y uno ve los cuadros de ella y uno siente que lo que prima ahí es como la alegría, como la celebración de esta vida. Es más, en el cuadro de Gardel en llamas, Gardel murió en Medellín en un accidente de aviación en el aeropuerto, quemado. Ella tiene un cuadro que es Gardel en llamas, ahí no hay ningún Gardel triste, es un Gardel alegre. Que además es el telón de boca de Pablo Tobón Uribe, y que María Clara muy generosamente le hace entrega de esa que era su obra, la que le tocaba de su madre, está en este momento también en el Museo de Antioquia. Entonces, gracias a María Clara, ese Gardel está en este Museo de Antioquia. Las obras de ella pueden verse en un libro que se llama El vuelo del arte, que publicó la editorial AFI, cuando usted era la directora, ¿o no? Pues no la directora de la editorial, sino la coordinadora de extensión cultural de AFI, y teníamos un programa. ¿El libro se consigue? No, vamos a ver si le hacemos una revisión ampliada y mejorada. Seguro. Eso esperamos, pues. Soñamos muchas cosas, ¿cierto? Hay que seguir los sueños. Yo lo traje, pero no sé si lo vean desde ahí. Ese es el libro, El vuelo del arte, sobre Dora Ramírez. Bueno, yo quería hablar del color porque esta charla se citó como vestida para bailar, ¿sí? Y es el vínculo de mi mamá con las telas y el color, ¿sí? Conversando una vez con María Rosario, le contaba yo que mi mamá, cuando le tocaba sobrevivir, porque no crean que los cuadros no se venden, pues, o sea, vender un cuadro es muy difícil aquí, ¿cierto? Y había que sostenerse, ¿sí? Entonces ella trabajó en una fábrica diseñando telas, se llamaba Textilina. Ella diseñaba telas, ella iba a diseñar telas. Y para mi mamá el color, las telas, el movimiento de las telas siempre fue importante, ¿sí? Y luego su obra está cargada de movimiento de telas. Y cuando ella empieza empezaba a dibujar algún retrato, se iba a expulsar el closet a las personas
a quienes les iba a hacer un retrato, porque quería ver cómo la persona se expresaba en su cuerpo, cómo se expresaba en su cuerpo desde eso. Entonces ella se metía al closet y se lo escuchaba. Y si eran los virus, por ejemplo, tiene una obra hermosa de los tres virus, o cualquiera de estos artistas se metía en esa época no había internet, ¿no? Se metía a buscar todos los libros que pudiera encontrar porque le interesaba ver cómo era que se vestían, o sea, qué personalidad transmitía la persona desde el color, ¿sí? Eso como pintora. Y luego en el tango, porque es que mi mamá, ya siendo muy mayor, aunque chiquitica bailaba tango con su hermano, porque ella estaba por las zonas de Manrique, en el tango también para ella el color era vital. O sea, ahora que se vistieron ellos de amarillo, mil gracias, porque mi mamá era eso, era amarillo, era rojo, era colores, y siempre fue así. Entonces digamos que la relación de movimiento, de color, es un asunto muy importante en ella desde hace muchos años. Bueno, ya hablo del tango. Conversemos un poquito de esa unión de Manuel con ella y el tango, ¿no? Ella era bailarina del tango y esto, pero vamos a ver a los que bailan, a Viviana y Cristian, que ahora pues, vamos a ver, es una milonga. Todo ese baile nació de los negros. Río de la Plata. Milonga. No hay tierra como la mía, y esta milonga le canto, y esta milonga le canto, y si alguien me desafía, le colorando de canto, con un Dios no le veía, que el mundo fui recorriendo, que el mundo fui recorriendo, y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Bueno, se pregunta uno cómo una mujer como Dora Ramírez para bailar tango, en una época en que todavía el tango era mal visto, como entretenimiento y sobre todo el baile. El tango
tuvo un origen prostibulario, un origen de bajo fondo en las barriadas de Buenos Aires, y durante mucho tiempo fue mal visto, sobre todo por la gente bien que llaman, entre comillas, ¿sí? Y era muy difícil que pues, cuando a una muchacha le gustaba el tango, la criticaban y más si lo bailaba por lo que significaba y por el origen que tenía. El tango, como dije, nació en los arrabales y su letra es derrotista, es pesimista, habla de crímenes, habla de barriadas, de todo lo que pasa en los barrios del bajo fondo. Sin embargo, su baile es vital, y incluso siempre hemos hablado de que hay una paradoja en eso. Mientras las letras son duras y tristes y derrotistas, el baile es incluso erótico, es vital, todo lo contrario a lo que la letra dice, ¿sí? Pero entonces digamos que el tema que les propongo para conversar es cómo hizo Dora Ramírez para atreverse en esa época a bailar el tango y además a volverse notable con ese baile. Bueno, pues vamos hacia el pasado, ¿sí? Mi mamá chiquita, ellos tenían por allá mi abuelo una finca como por los lados de Manrique para arriba, ¿sí? Cuando eso todavía no estaba poblado, ¿sí? Y ella bajaba hacia el tranvía, y ella oía el tango, y siempre le gustó el tango, y un personaje como Caracucho le enseñaba a bailar tango a ella y al hermano. Y esa contradicción de que el tango era muy popular y que los sectores supuestamente más de una sociedad más establecida no les gustaba, es muy rara, porque a la vez mi mamá y su hermano, cuando eran niños, se ganaron un concurso de tango en el Club Campestre. En el Club Campestre, sí, o sea, el grupo de alta sociedad. Entonces desde ahí mi mamá amaba el tango, cantaba. Mi abuelo era también muy paradójico, porque aunque digamos tenía un pensamiento más conservador, pero muy libre frente al arte, muy libre. Cuando mi mamá estaba chiquita, la iba a mandar a estudiar danzas a Europa, pero en ese momento estalla la guerra, ¿sí? Entonces ella no se va, pero digamos que tenía ese vínculo con el arte muy fuerte, mi abuelo, muy paradójico, ¿sí? Entonces mi abuelo también tenía una compañía de discos, que era Silver, los discos Silver, y mi mamá ya le encantaban los despechos a mi mamá, y mi mamá allá grabó un disco, y lo tenemos, un disco de despechos y de canciones y de Julio Ramírez y de todas estas cosas, ¿cierto? Mi mamá amaba la música, siempre cantó, siempre nos cantó, entonces siempre tenía ese vínculo, digamos. Entonces ya que ella no tenía resistencia ni no dejaba que le pusieran resistencia, ella siguió con eso. Pero solamente después de un tiempo, después se metió a la pintura, dejó el cuento del tango, aunque cantaba y todo el asunto, bueno, y con Dora, mi hermana, que canta tangos hermosísimos, etcétera, etcétera, siguió como todo el asunto con Manuel, obviamente, los tangos, el despecho, el desamor, el amor, toda esta cosa, siguió con ello. Y luego ya cuando ella empieza como a dejar de pintar, cuando abre esa ventana y sale a otra cosa, empieza a bailar tango. O sea, ya era una mujer de muchos años, y empezó con Fernando González, no es Fernando González el escritor ni el filósofo, otro Fernando González, arquitecto de la Nacional, muy joven, empezó a montar una academia de tango, y mi mamá lo empujaba a que le montara, y eso fue uno de sus primeros profesores de tango, ¿sí? Pero bueno, entonces hay varios vínculos con el tango, obviamente Guayaquil, Manuel Mejía, el tango, todo esto se va juntando, ¿cierto? Y empieza a bailar tango, y mi mamá murió de 92 años, muchachos, no crean que es tarde para empezar a bailar tango, sí, porque más o menos a los 60 fue que empezó otra vez a tomar el tango, sí, y bailó hasta los 91 años, ya fue solamente en los últimos meses de su vida que ella dejó de bailar, pero ella diario iba a su clasecita de tango, diario lo bailaba, fue parte del grupo de aire de tango, del musical aire de tango. Y fue así. Es curioso lo que pasaba con el tango. El mismo Gardel contaba que
cuando él cantaba en Europa, cuando empezó el tango, tenía esa mala imagen de su origen prostibulario y arrabalero. Y en París, en Madrid, en Londres, tenían esa mala imagen. Sin embargo, él decía, donde yo cantaba, decía Gardel, eso se llenaba de gente que podía entrar, porque las entradas eran caras. Entonces los únicos que podían entrar eran los que tenían plata, los pobres no. Entonces era como contradictorio. ¿Cómo ve usted esa cosa de una sociedad conservadora como la nuestra y acoge un género con ese origen negativo como el tango? Además las mujeres bailan. Y quiero resaltar lo que dice María Clara de que había un tiempo sin edad, sin tiempo, paradora, y eso era motivo de conversación entre sus colegas y las otras mujeres pintoras. Ahora, ¿cómo estás bailando? Porque todo era tan natural que se puede hacer lo que uno quiera a la edad que uno quiera, y ella se lo decía todo el tiempo. Quien dijo que se está grande, se está chiquito, se está joven, no, la edad es una convención. Y Dora en ese sentido estaba adelantada a muchas convenciones. Ella, por ejemplo, hace muchos, pues desde chiquita comía como ella está pensando que se debe comer, por ejemplo. Y ella era crítica frente a muchos temas de la alimentación que hoy aparecen en revistas bueno, en fin. Yo creo que la sociedad antioqueña es una sociedad un poquito de doble moral, que de puertas íntimamente tiene cualquier tipo de goces y de fugas y de pasar rico, y públicamente a veces no se atreve a decirlo. Y Dora quiebra eso también, completamente, y no lo hace con rabia, ni lo hace con siendo vengativa o sintiendo ningún tipo de angustia, sino que ella simplemente vive a su manera, vive como consideraba que debía hacerlo. Ahí estaba su vida expuesta como un libro abierto, el que tuviera algo que decir que lo dijera, igual a ella no le iba a importar para nada, y pone en esa condición a nuestra sociedad y conservadurismo, doble morales, o bueno, toda esa contradicción que tenemos, y que ella desbarata completamente porque ella no tenía necesidad de quedar bien con nadie. Solamente, creo yo, su mayor lealtad era hacia sus hijos, hacia su familia, por supuesto, porque era además una mujer con una ética tremenda, una moral también, pero desprovista de convenciones, construida por ella misma. Es que lo que uno ve es que los artistas en general, principalmente los grandes artistas, siempre están adelante del pensamiento y de su sociedad donde están, a donde pertenecen, un poco son adelantados, y en cierto modo a través o por medio del arte manifiestan una rebeldía contra eso, sin que signifique que van a dañar las cosas, que van a enojarse, como dice usted, que ella no se enojaba, ni gritaba, ni alzaba la voz contra nadie, pero manifestaba a través del arte, lo mismo que su yerno Manuel Mejía a través de su literatura, se adelantan a la época a la que pertenecen, y ahí es cuando el arte le abre a uno los ojos, creo yo. De algún modo, la relación entre su hermana y Manuel Mejía, por esa costumbre pues, de ir a su casa y ese gusto por el tango tiene mucho que ver en la construcción de la relación. No era solo la muchacha bonita que me gusta y esto digo que... No. Pues si vamos a hablar de mi hermana, pues digamos que yo la admiro profundamente. Ella es cantante. Dora Luz, mi hermana, yo la admiro profundamente. Tango. Es una lectora impresionante. Dora Luz y tú cumplían años del mismo día. El mismo día, pero con 3 años de diferencia. Y a la mamá le dije, y a Dora Luz le dijo que tú eras el regalo de cumpleaños. Que tú eras el regalo de cumpleaños. Entonces estamos hablando de dos hermanas muy hermanadas. Cumplen años del mismo día. Sí, pero con 3 añitos de diferencia, pero yo llegué cumplida, muy cumplida.
inscribida ese día, ¿cierto? Pero entonces mi hermana, pues yo la admiro profundamente, canta hermoso, pero es una lectora impresionante y era una de las personas que le leía la obra a Manuel. Y en estos días, en una entrevista que pasaron hace poco por Caracol, se veía como hay una cantidad de manuscritos, escritos a máquina, pues eso no se llama manuscritos, escritos a máquina, que tenía un montón de observaciones que le hacía Dora. Dora era, digamos, un padre en el sentido de la relación intelectual también con él. O sea, estaba chiquita cuando se conocieron, nos conocimos todos con él, porque era muy de la familia, pero Dora entra, se leyó todo el tesoro de la juventud y todos los libros de los clásicos de la literatura en la casa de nosotros, que tenían pues una colección muy grande, mi mamá y mi papá. Entonces digamos que ahí había también una conexión. Lo otro que me parece importante es ese vínculo, digamos, con lo humano. Manuel era una persona profundamente humana y mi mamá también, y sin reserva social. ¿Qué quiere decir? Para ellos cualquier ser es un ser que vale por sí mismo. Me estaba acordando ahora de Víctor Gaviria. Víctor Gaviria, ustedes saben quién es, pues, el gran director de cine, que ha hecho películas más impresionantes sobre nuestras realidades. Mi mamá fue muy amiga de Víctor, se querían enormemente, y mi mamá entraba, digamos, al mundo de su trabajo cinematográfico y establecía relaciones muy estrechas con la gente que trabajaba en el cine. Yo creo que esa cosa, digamos, de la cercanía natural con los seres, sin la consideración de tipo social, de quién tiene más estatus, de si es directivo, si es una persona normal, ¿cierto? Existía tanto en la familia de nosotros muy fuertemente, somos así, ¿sí? Y es un poco, pues me parece importante señalarlo. Esta hora, oyendo a mi hermana, pues yo creo que no era la muchacha bonita, aunque era muy linda. Pero realmente yo creo que fue una persona pues, que tuvo mucho para aportar también en el proceso. Si alguna persona del público quiere hacer preguntas, yo pueda. Viene, presenta y hace la pregunta a una de ellas sobre lo que estamos hablando. En cualquier momento, si se les ocurre, alzan la mano. El tango, ¿quién? Venga, claro.